Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y en esta ocasión les expondremos sobre InRetail en su cadena de supermercados peruanos. Mi nombre es Alonso Guamán. Mi nombre es Josué More. Mi nombre es Leonel Santana. Mi nombre es Cintia Timana. Mi nombre es Joaquín Tornero. Mi nombre es Valeria Villavicencio y le daré el pase a mi compañero Joaquín para que empiece con la exposición. Yo les voy a hablar sobre el marco teórico. Para iniciar vamos a hablar sobre el estado de situación financiera. Los estados de situación financiera son informes cuya utilidad es obtener una perspectiva o imagen de la situación financiera de una empresa, la cual este documento nos permite poder hacer un análisis e interpretación de la información para tomar decisiones que benefician a la empresa para seguir creciendo. También sabemos que los estados financieros están formados por balance general, estado de resultado, gobierno, entre otros. El balance general podemos decir que representa los activos y pasivos de la empresa, así también como los aportes de los socios y las ganancias que se han generado en la empresa. Dentro del estado de resultados, aquí podemos observar una comparación entre los ingresos obtenidos con los costos que produce una empresa para tomar los beneficios. Y en el gobierno, las entidades gubernamentales hacen pedido de dichos informes para tener un conocimiento de los resultados de la empresa y con ello poder hacer un cálculo para cobrarles impuestos. Ahora voy a hablarles sobre la utilidad. Sabemos que una empresa siempre va a tener utilidad porque siempre tratan de sacar el mayor provecho a un bien o un servicio que puedan brindar a sus consumidores. Se puede decir que la utilidad no solo nos puede servir para aprovechar un servicio, sino que también ayuda a las empresas como InRetail a que puedan saber aprovechar las utilidades que tienen dentro de sus establecimientos. Vamos a hablar ahora sobre los gastos. Cada empresa tiene diferentes tipos de gastos financieros que realizan para mejorar la empresa. Pero dentro de esos gastos, el más común es el tipo de interés pagado por las deudas que una empresa tiene. Para finalizar, se puede decir que los gastos financieros forman parte de una fundamental de la empresa para poder llevar un registro contable de manera uniforme y transparente, para luego darnos a entender qué tipos de préstamos sacamos a largo plazo, o también para las empresas o personas que tienen una hipoteca, entre otros. Ahora le doy pase a mi compañero Alonso. Yo les hablaré sobre los aspectos generales de la empresa, empezando con su historia. Su historia se remonta en el año 2003, que fue el año de su apertura de su primer supermercado fuera de Lima. En ese entonces solo eran Plaza Vea y Vivanda. En 2006 surgieron como corporación, abrieron el primer centro comercial en Chiclayo, Real Plaza, y adquirieron Inca Pharma. Dado el crecimiento rápido, en 2012 se constituyó como InRetail Real Estate. 2 años después, iniciaron la emisión de bonos locales e internacionales de InRetail Shopping Malls e InRetail Consumer. En 2014, aperturaron otro centro comercial en la famosa Avenida Salaberry. En el año siguiente, Plaza Vea fue nominada como tienda número 100 de supermercados e iniciaron el proyecto Más, ocasión que les fue muy bien, ya que estas tiendas manejan precios muy competitivos y cada día las personas saben de más. En 2016, Inca Pharma alcanzó más de 100.000 farmacias en todo el Perú. En 2018 adquirieron KeepCorp y en el mismo año emitieron bonos locales e internacionales de sus cadenas InRetail Pharma e InRetail Shopping Malls. Además, abrieron su primera tienda de Economax. Por último, en el 2019 abrieron Real Plaza Puruchuco y en el año siguiente adquirieron Macro por 360 millones de dólares. Con respecto a su razón social, nosotros nos enfocaremos en supermercados peruanos, cuya razón social es Supermercados Peruanos Sociedad Anónima o SPSA, con RUC 20.709.70. Referente a su sostenibilidad, Intercorp Retail, preocupado por el medio ambiente, incluye dentro de su cadena de valor varios aspectos que deben ser respetados por todas sus unidades de trabajo. Por lo tanto, InRetail
también debe cumplir con esas normas que se encuentran en un documento llamado Lineamientos de Sostenibilidad para Proveedores, dirigido al grupo de interés en base a algunas referencias legales, políticas y lineamientos internacionales. Este último señala 3 ejes: económico, ambiental y social. En el eje económico se encuentran las reglas que los proveedores tienen que seguir para poder seguir manteniendo relación con la empresa. Es decir, respetar las reglas u obligaciones disputadas en el contrato firmado por ambas partes. Ahora le doy el pase a mi compañera Valeria. En el capítulo 3 abordaremos el tema sobre las medidas adoptadas por el retail para enfrentar la pandemia. Con lo que respecta al plan de bioseguridad para sus clientes, desde el 15 de marzo del 2019, el gobierno declaró en estado de emergencia a nivel nacional debido al brote de COVID-19 a nivel mundial. Frente a ello, muchas empresas tuvieron que implementar nuevas medidas de bioseguridad para proteger tanto a sus empleados como a sus clientes. InRetail no fue ajeno a las nuevas formas de operar establecidas por el gobierno, y según su reporte de resultados respecto a la operación dentro de las tiendas, se reforzó la higiene, la limpieza y la bioseguridad. También se respetó el nuevo aforo establecido en los decretos. Asimismo, el horario de atención de las tiendas se ajustó al toque de queda que el gobierno estableció durante ese año, modificándose si en todo caso se reducía. Para la entrada a cualquier establecimiento se estableció la obligatoriedad de la toma de temperatura, limpieza de calzado y la aplicación de alcohol en las manos, así como también el uso de doble mascarilla para el ingreso. Así como también se fortaleció el lavado de manos de los clientes al momento de ingresar a los centros comerciales. Todo ello fueron una de las varias medidas que tomaron para sus subsidiarias y así poder detener la propagación del virus, acatando las medidas impuestas por el gobierno para poder cuidar a sus empleados y clientes. Con lo que respecta al apoyo a socios empresariales, para InRetail, la fortaleza del consumo ligado a bienes de primera necesidad se mostró en sus resultados del segundo trimestre del año pasado. Sus ventas crecieron 6.7% hasta 3.368 millones de soles, impulsado por un aumento del 22.5% en los ingresos de sus unidades de supermercados, que incluye Plaza Vea, Vivanda, Más y Economax. Ello representó una gran oportunidad y beneficios para la empresa, ya que obtuvieron mejores resultados, pudiéndose sostener en tiempos de crisis que se atravesaba a nivel mundial. Asimismo, InRetail lidera el mercado de cash and carry, ya que compró Macro a finales de diciembre del año 2019. Cabe resaltar que InRetail durante la etapa de pandemia supo tomar medidas de inmediato para afrontar la crisis que se vive desde el año pasado. Cuenta con una gerencia corporativa de auditoría que se encarga de generar valor y mejorar las operaciones de InRetail, llevando así a que sus accionistas no se vean tan afectados en sus resultados, ya que cuentan con varias marcas que operan en distintos rubros en nuestro país, siendo el más importante en estos tiempos el segmento de Pharma y Food Retail. En las actividades benéficas para la sociedad, según su reporte de sostenibilidad, ellos velan por contribuir de manera positiva a la calidad de vida de las familias peruanas. Es por ello que son partícipes del programa Bueno por Dentro, que se encarga de donar alimentos de primera necesidad por supermercados peruanos. También realizaron la campaña No Estás Sola, de la mano del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con respecto a las farmacias, realizaron un programa llamado Farmacia Vecina, de la mano de salud, en donde los pacientes crónicos de Lima y Callao podían recoger sus medicamentos en las farmacias y boticas más cercanas a sus hogares. Asimismo, apoyaron con la cesión de espacios para la vacunación contra enfermedades respiratorias durante el estado de emergencia, y muchos más programas en donde buscan tener un impacto positivo para con la sociedad, más aún en tiempos difíciles para la población peruana, en donde el apoyo de empresas grandes era fundamental para que puedan subsistir en una crisis sanitaria y económica. Le doy el paso a mi compañero. A continuación se hablará sobre el análisis vertical y horizontal. Para hacer estos análisis hemos extraído un trimestre del 2018 y un trimestre del 2019 para hacer la comparación. Hacer un análisis vertical en una empresa es muy importante, ya que con este método podemos determinar cuáles han sido las ganancias y pérdidas durante este periodo. Este análisis se puede ver que en el activo corriente hay una participación de un 15% en el trimestre de 2019 y un 18.39% en el 2018. La empresa
En el trimestre del 2019, un 22% representa el total de activo corriente, mientras que en el 2018 representa un 26%. Las cuentas por pagar comerciales representan un mayor porcentaje respecto a otras cuentas del pasivo corriente, lo cual significa que el activo está comprometido con un 25.81% en el trimestre del 2019, mientras que en el trimestre del 2018 está comprometido con un 33.70%. Se puede notar también que en las cuentas por pagar comerciales son un 25.81% en el trimestre de 2019, mientras que en el 2018 son un 33.70%. Significa que el activo está comprometido un 25.85% y 33.70% en el 2019 para poder pagar sus deudas. De esos recursos propios, un 13%, el cual casi pertenece a sus accionistas, y un casi 2% es propio de la empresa. La situación en estos años es muy preocupante, ya que tienen soltando un 8% de sus recursos para poder pagar sus deudas. La siguiente diapositiva. En este análisis, en el trimestre de 2019 se obtuvo un 74.80% de costo de ventas, mientras que en el trimestre del 2018 es un 74.72%. No hay tanta variación. Del 100% del total de ingresos que han obtenido con las ventas, en el trimestre de 2019 tiene un 25.20% de utilidad bruta, y en el trimestre del 2018 un 25.28%. A pesar de que en el 2019 obtuvo más utilidad bruta, en porcentaje es menor debido a que el total de ingresos es mayor, y de consecuencia el costo de ventas también aumentó en ese año. En la utilidad antes de impuestos, encontramos que la empresa en el trimestre de 2019 ocupa un 1.62% de sus ingresos para pagar los impuestos, y en el trimestre del 2018 un 2.45%. Por otro lado, se puede decir que en el 2019 hubo disminución del pago de impuestos. La utilidad neta obtenida en el trimestre del 2019 es menor que en el 2018, siendo de 0.74% y un 0.28% respectivamente. Significa que en este último año hubo menor ganancia. La siguiente diapositiva. El análisis horizontal nos sirve para saber en qué estado se encuentran los estados financieros, pero en términos porcentuales. Dentro de este análisis encontramos que en el trimestre del 2018 y el 2019 hay una variación del 10.97%. Por otro lado, se puede ver un incremento de un 25.94% en otras cuentas por cobrar. Se podría decir que la empresa hizo préstamos no relacionados a su actividad comercial. En la cuenta de existencias también se puede ver que hay un aumento del 8.34%. Significa que han almacenado más productos. Así también sobre las propiedades, planta y equipo, hay un incremento del 35.21% en el trimestre de 2018 al trimestre del 2019, el cual se debe a que la empresa invirtió más en equipos para producir más, al igual que propiedades para tener mayor ingresos.
Además, se puede ver que hay una variación dentro de cuentas por pagar comerciales de 3.16%, el cual nos indica que hubo una disminución en nuestros trimestre 2018 debido a que los pagos realizados a los proveedores se redujeron. Sin embargo, también se puede ver que las deudas aumentaron en las cuentas por pagar relacionadas a corto plazo en un 93.45%. La siguiente diapositiva. En este análisis se puede ver que hay un aumento del total de ingresos de las actividades que realiza, como se puede ver en las ventas de productos con un 16.62%. Los costos de ventas también aumentaron en un 16,62%, lo cual significa que la empresa ha gastado también más dinero. Sin embargo, se puede observar que en el 2018 tiene un 34.30% de ingresos. Por último, la utilidad neta que le queda a la empresa es de 10.711, lo cual significa que disminuyó un 32.37%, ya que en el trimestre del 2018 fue 15.838. Ahora le doy el paso a mi compañero. Bueno, yo les hablaré sobre ratio de actividad o gestión, que estas son de uso común en el análisis fundamental y son muy útiles para comparar empresas pertenecientes al mismo sector. Para su cálculo se utilizan magnitudes de balance de situación y de cuenta de resultados. Periodo promedio de cobro. Este es indicador financiero en cuanto tiempo tarda la empresa en recuperar sus cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar comercial, es decir, indica el número de días que se demora una empresa para que las cuentas por cobrar comerciales se conviertan en efectivo. Su fórmula es periodo promedio de cobro es igual a cuentas por cobrar comerciales por 360 entre ventas. El ejemplo como tal nos dice que la empresa de supermercados peruanos tarda aproximadamente 41 días en cobrar sus cuentas a sus clientes. Periodo promedio de pago. Este determina el tiempo promedio que se requiere para pagar las cuentas. En otras palabras, cuando el plazo que nos tomará en pagar las demás cuentas. Tiene que ser menor el plazo que nos dan los proveedores si queremos mantener el mismo resultado positivo. La fórmula es periodo promedio de cobro es igual a proveedores por 360 entre cobro de venta. Y el ejemplo nos menciona que los supermercados peruanos tarda aproximadamente 459 en pagarle a sus proveedores. Rotación de inventario. Este representa el número de veces que se ha renovado la mercadería durante un determinado periodo. En este caso serían 3 meses. La fórmula es rotación de inventario es igual a costo de ventas entre existencia. Y el ejemplo nos menciona que nos da como resultado 1.5, como es una cadena de supermercados, los productos se venden rápido y esta la podemos expresar que el inventario se rota en un día y medio aproximadamente. Ratio de liquidez. Estos muestran el comportamiento de la capacidad de pago que tiene la empresa respecto a sus obligaciones en un corto plazo. Por ende, se toman en consideración cuentas relacionadas con el costo plazo en este estado de situación financiera para una empresa. Liquidez corriente, eso nos dice que muestra la relación total entre las cuentas del activo corriente y el pasivo corriente. Es la capacidad para pagar obligaciones a corto plazo. La fórmula es liquidez corriente es igual a activo corriente entre pasivo corriente. El ejemplo, podemos deducir que podemos deducir que no pudo cubrir sus obligaciones con 0.52 a corto plazo respecto al primer trimestre del año de 2019 con sus activos corrientes. Esto dice sobre la empresa que
que existe de fondo un mal manejo con el que se generan complicaciones, terminando por no alcanzar la liquidez esperada para cubrir las deudas a corto plazo. Prueba ácida relaciona las cuentas del pasivo corriente pero sin incluir las existencias con el pasivo corriente. Permite la mayor exigencia de la capacidad de pagar las obligaciones a corto plazo. Su fórmula es prueba ácida es igual a activo corriente menos exigencia menos gastos pagados por anticipado entre pasivo corriente. El ejemplo nos menciona que eso quiere decir que no tienen ninguna liquidez severa, tiene menores recursos económicos para obligaciones financieras. El activo corriente, sin incluir las existencias ni los gastos pagados por anticipación, representa 0.14 veces al pasivo corriente. De una u otra forma, esto es interpretarlo, es que cada SOI que se debe a corto plazo se cuenta como 0.14 céntimos para poder cumplir con esa deuda. Y por último tenemos la prueba hiperácida, que esta es la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo, solo contando con su efectivo y líquido y los valores negociables. La fórmula es prueba hiperácida es igual a caja y bancos entre pasivo corrientes. Como el ejemplo como tal nos dice que la parte más líquida del activo corriente representa 0.6 veces del pasivo corriente. Esto nos menciona que para la empresa que no posee de una mayor capacidad de respuesta en caso ocurrir alguna situación impredecible de pago. Bueno, yo voy a hablarle acerca de los ratios de endeudamiento. Estos se dividen en 5 y para empezar voy a hablarle del ratio de deuda. Este es un índice financiero que se utiliza en contabilidad para determinar qué parte de los activos de una empresa se financia mediante deuda. La fórmula es ratio de deuda igual a pasivos totales sobre activos totales por 100 y se le agrega el porcentaje. Del ejemplo podemos interpretar que el ratio de deuda nos da la relación de préstamos que tenemos con terceros y en el 2019 fue de un 78% y en el 2018 de un 72%. Podemos ver que en el año 2019 este fue mayor y esto nos quiere decir que en ambos tiene un índice de endeudamiento alto porque no tiene que ser mayor al 50%. Por lo tanto, se tiene una dependencia de terceros para poder financiar la empresa, lo cual podría dificultar el acceso a préstamos bancarios. Siguiente diapositiva. El endeudamiento patrimonial nos indica la relación entre fondos ajenos y fondos propios. Nos permite medir el grado de dependencia en función de la procedencia de los recursos financieros. La fórmula es razón de deuda de patrimonio igual a pasivos totales sobre patrimonio neto por 100 y se le agrega el porcentaje. Del ejemplo, podemos interpretar que las cifras del ratio de endeudamiento patrimonial nos indican el nivel de deuda. En este caso, podemos ver que en ambos es mayor a 1. Esto quiere decir que la empresa depende de terceros, pero en el año 2019 aumentó la relación. Esto quiere decir que la dependencia de terceros aumentó respecto al 2018. Siguiente diapositiva. En el ratio de endeudamiento a corto plazo, señala el tanto por ciento o tanto por uno que supone el importe de las deudas con vencimiento inferior a un año respecto a sus recursos propios. En la fórmula nos da el ratio de endeudamiento a corto plazo igual al pasivo corriente sobre el patrimonio neto. Y del ejemplo podemos interpretar que el endeudamiento que tiene la empresa a corto plazo es menor en el 2018 que en el 2019. Esto quiere decir que las deudas que tiene a corto plazo han aumentado y estas son con vencimiento inferior a un año. Siguiente diapositiva. En el ratio de endeudamiento de largo plazo, señala el tanto por ciento o tanto por uno que supone el importe de las deudas con vencimiento superior a un año respecto a sus recursos propios. En la fórmula nos da el ratio de endeudamiento a largo plazo igual al pasivo no corriente sobre patrimonio.
Y del ejemplo podemos interpretar que el endeudamiento que tiene la empresa a largo plazo es menor en el 2018 que en el 2019. Y esto quiere decir que las deudas que tiene a largo plazo han aumentado. Estas son con vencimiento superior a un año. Sí. Y el ratio de apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero consiste en utilizar deudas para realizar una inversión, y así esa inversión se financiará en parte con fondos propios y en parte con fondos ajenos. La intención de esto es aumentar la rentabilidad del capital propio mediante el aumento del importe total invertido, y esto se conseguirá gracias al dinero recibido por el préstamo. La fórmula nos da el apalancamiento financiero es igual a activos sobre patrimonio neto por 100 y se le agrega el porcentaje. Y del ejemplo podemos interpretar que en este caso la empresa Inretal se puede notar que el nivel de ratio de apalancamiento es bajo porque es menor que el 50%. Sin embargo, en el 2019 es mayor al 2018 y esto quiere decir que el préstamo ha aumentado. Y esta es toda la exposición. Gracias por su atención, profesor.